Vamos a empezar aquí directamente, recordando que la palabra universidad proviene de la palabra universo. Por eso tengo yo esta imagen aquí. Y una manera de entenderla es unidad en la diversidad. En el sentido de que la universidad es una institución que, a diferencia de otras instituciones, busca desarrollar el conocimiento y la comprensión del universo entero, literalmente. Desde las partículas elementales, subatómicas, como dicen los físicos, hasta el universo entero, que es lo más grande que conocemos y que podríamos imaginar. Entonces, un rasgo de la universidad como institución educativa formadora de seres humanos es que busca crear una identidad de seres que somos parte de una misma historia y de un mismo espacio universal, más que permanecer con una identidad de un pedacito del espacio y del tiempo, que a eso yo le podría llamar una parcela. Todos nacemos en una parcela del mundo y del tiempo, pero la educación en general, y en particular la educación universitaria, intenta expandir los horizontes, la visión y también el sentido de pertenencia y de identidad de uno mismo. Verse a sí mismo como parte de un mundo, como parte de la historia de la materia, de la vida y de la vida consciente. Y aquí habría que agregar que, a mi juicio, estamos ahora pasando a una etapa radicalmente distinta, en donde ya no solamente va a haber materia, vida y vida consciente, sino también seres, si es que pudieran llamarse seres, que no son vida, pero sí son conscientes, conocen, aprenden, hablan, entienden, etc. ¿Sí? Y eso es precisamente la inteligencia artificial. Bueno, aquí quiero recordar que hasta ahora las universidades buscan formar personas en tres aspectos o en tres sentidos: como profesionistas, como ciudadanos y como seres humanos. Como profesionistas, esperamos que sean personas capaces, honestas y comprometidas. No importa si son médicos, abogados, sociólogos, psicólogos, pedagogos, etc. ¿Sí? Como ciudadanos, nos importa que sean ciudadanos activos, críticos e informados. Y como seres humanos, nos interesa que sean personas cultas o más cultas, sensibles, íntegras en su carácter, etc. ¿Sí? ¿Cuáles son requisitos indispensables para lograr lo anterior o para formar lo anterior? En los tres aspectos, como profesionista, como ciudadano y como ser humano, un requisito fundamental es la adquisición y el desarrollo del lenguaje. Lo pongo como requisito número 1. ¿Por qué? Porque el lenguaje es una capacidad crucial que nos hace humanos. Nos habilita para la introspección y la expresión, el razonamiento y la sensibilidad, la cognición y la comunicación. Precisamente es el tipo de cosas que está haciendo ahorita la inteligencia artificial. Una persona educada es, por tanto, alguien que tiene una comprensión más profunda de sí mismo, del mundo y de su disciplina o profesión. Y el manejo fluido y adecuado del lenguaje es indispensable para lograr autoconciencia, cognición, creatividad y aprendizaje continuo. Es fundamental y esencial el lenguaje. Está dicho y comprobado por todos lados. Entre muchas personas que han profundizado sobre el tema, está el historiador Yuval Harari, en un libro famoso que se llama Sapiens, de animales a dioses. La aparición del lenguaje en la historia de la humanidad es justamente un parteaguas que nos separa del resto de las especies, ¿sí? Un requisito número 2 en la formación de universitarios es el desarrollo de la literacidad. Otra manera de decirlo es entrar al mundo de la cultura escrita, ser parte de la cultura escrita. ¿Qué significa eso? Se espera de un graduado universitario ser una persona letrada, es decir, alguien capaz de dar explicaciones ordenadas, argumentos lógicos, interpretaciones fundamentadas y análisis abstractos. En esos 4 puntos está sintetizado, ahí podría estar todo el currículum de lo que ahora llamamos las capacidades básicas que debería tener todo egresado universitario, y en realidad esas 4 capacidades son también objetivo de la educación básica y la educación media. Pero estamos viendo que en gran medida no se está logrando en esos niveles y hasta cierto punto tampoco en la educación superior. Ahora, esos 4 aspectos son puntos clave del discurso académico oral, escrito y multimodal, es decir, lo que ahora también se llama literacidad académica.
Tengo ahí esa imagen que yo diseñé para dar un concepto de manera sintética de qué puede entenderse por literacidad. Yo lo llamo lengua mediada por la escritura. ¿Sí? La lengua oral que todo mundo tiene y adquiere desde la infancia, cuando entras al mundo de la escritura pasan cosas. Entre esas cosas que pasan, si pasan bien, son esos 4 puntos que están ahí. Aprendes a dar explicaciones ordenadas, argumentos lógicos, interpretaciones fundamentadas y análisis abstractos. Ahora, estamos aquí en la educación superior. ¿Qué es lo superior de la educación superior? ¿Por qué lo seguimos llamando educación superior? A mi juicio, la palabra superior no está de adorno en el nombre. ¿Por qué? Para empezar, hay algo que llamamos educación básica, otra educación media y educación superior. Esa palabra no está de adorno, aunque en actuales tendencias político-educativas e ideológicas se ha tendido a minorizar, devaluar o incluso criticar todo lo que suene a superior porque se le equipara con hegemónico, con opresivo, con elitista y también con meritocrático. Bueno, esa es una opinión que yo no comparto en absoluto por lo siguiente. Cuando tú estás aprendiendo algo, lo que sea, pero especialmente si estás aprendiendo algún tipo de conocimiento o capacidad compleja, como puede ser aprender otra lengua, aprender un idioma no es fácil. Cuando tú estás aprendiendo un idioma, es muy claro que tú al principio eres un principiante. Y cuando vas a la escuela de idiomas, te hacen un examen de colocación y te ponen en el nivel que corresponda. Entonces tú sabes que es muy diferente estar en nivel principiante que intermedio o avanzado. Y en la escuela no te ponen en el nivel avanzado solamente por razones de justicia social, porque sería una pérdida de tiempo para ti y para la escuela. ¿Por qué? Porque tú necesitas una enseñanza acorde a tu nivel. Y eso vale para muchas cosas. Si estás en ceros en saber nadar, por ejemplo, y vas a un centro deportivo, no te van a aventar a la alberca, ni te van a aventar de los trampolines para que te eches clavados cuando no sabes ni flotar siquiera. Entonces, nivel superior significa que es un nivel de dominio más avanzado, ¿sí? En el caso de la universidad, ¿en qué consiste eso superior? Yo diría en 2 aspectos. El nivel de dominio, que es pasar de principiante, intermedio y avanzado. Incluso hay un nivel más avanzado que el avanzado, que es lo que aquí llamamos el posgrado. Y los aspectos del dominio. ¿Sí? ¿En qué es mayor o superior el dominio? Un aspecto es la teoría, o sea, sabes la teoría de una disciplina. La teoría incluye la historia de la disciplina y los conceptos fundamentales de la disciplina. Me refiero a psicología, economía, sociología, medicina, veterinaria, etcétera, etcétera. Y los métodos de conocimiento, métodos de investigación y también métodos prácticos o técnicos, según sea la disciplina. Y también los lenguajes respectivos a la disciplina. En esos 3 aspectos hay nivel principiante, intermedio y avanzado o superior. Entonces, esto es lo que se esperaría de la educación superior. Sin embargo, la realidad es que nosotros estamos ya desde hace algunas décadas, y no solo en México, sino en muchos países, recibiendo estudiantes, o al menos un porcentaje grande de nuestros estudiantes, que se quedaron como eternos principiantes. Yo así lo digo, es una palabra que tomo del ámbito de la música, que es un área donde he practicado también desde hace muchos años. Entonces tú puedes aprender a tocar la guitarra cuando tenías 12 años y te enseñaron 3 acordes y quedarte así durante 20, 30, 40 años tocando nada más eso. ¿Sí? Eso es quedarse en el nivel de eterno principiante. No pasas al siguiente nivel. Lo mismo pasa con la gente cuando aprendió un poquito de inglés hace 20 años, o un poquito de música, o un poquito de lo que sea. Es un problema serio porque nosotros esperaríamos que a la universidad llegara gente que ya no fueran principiantes, pero sí llegan principiantes porque les preguntas de lo que sea, que si han leído a tal o cual novela, autor, que si vieron tal o cual película, incluso ya dentro de la carrera, ¿no? Por ejemplo, yo ahorita tengo estudiantes de comunicación de 4º año de la carrera, y les digo un poco en broma, para ustedes ya es obvio el significado de los conceptos de connotación y denotación, ¿verdad? Y se ríen nerviosamente porque no los recuerdan y los estudiaron al principio de la carrera. Entonces, esa es la realidad de nuestras instituciones.
que tenemos alumnos que están muy lejos del ideal en cuanto a su apropiación y manejo del lenguaje y la literacidad, que provienen de contextos sociales precarizados, un porcentaje grande, que provienen de familias desconectadas de la educación superior. Y les voy a dar un ejemplo de una autonarración que escribió un estudiante mío en una actividad que yo les puse a todo el grupo. Dice este estudiante: vengo de una familia humilde donde todos se dedican a las ventas. Debido a la ausencia de mi padre, he vivido siempre con mi madre y su familia. Todos me dicen que soy la esperanza de la familia porque ni mis abuelos, ni mi mamá, ni mis tíos estudiaron la universidad y ninguno de ellos dominan otro idioma. No los culpo por tener altas expectativas sobre mí, pero la verdad es que preferiría ser un nini millonario, un junior en el que nadie deposite sus esperanzas y del que no se espere nada. Bueno, es una cosa patética, o sea, estrujante emocionalmente, pero la verdad es que muchas historias de nuestros estudiantes son así, o más duras todavía, ¿sí? Y como bien lo sabemos, además de lidiar con un retraso cognitivo académico, también tenemos estudiantes que atraviesan por situaciones emocionales difíciles, de depresión, desesperanza o otro tipo de situaciones, ¿sí? Ahora, quiero entrar aquí al tema de la inteligencia artificial y la pregunta que yo me hago es: ¿qué nos enseña la inteligencia artificial sobre la inteligencia natural? Antes de entrar directamente a qué está haciendo la inteligencia artificial, quiero enfocar aquí lo que yo considero dos objetivos pedagógicos cruciales de la educación superior. Uno, desarrollar la capacidad de ver, leer, entender o interpretar desde múltiples perspectivas. O sea, todo mundo, absolutamente todo, con o sin escolaridad, ve el mundo y lo lee y lo interpreta. El problema es que acá necesitamos hacer que la gente salga de una sola mirada, una sola perspectiva y ampliar, mirar que el mundo material, pero incluso obviamente el mundo simbólico de los textos y del lenguaje pueden significar muchas cosas, dependiendo de la perspectiva que uno adopte. Y de eso se trata precisamente la formación en las disciplinas. Podríamos resumir el objetivo de la universidad diciendo que se trata de que la gente entra con una mirada general y cuando sale tiene una mirada de médico, de abogado, de psicólogo, de sociólogo, etc. Y esa mirada significa que va a mirar el mundo desde otra perspectiva. Pero además, si profundizamos tantito, claramente nos damos cuenta que cuando tú entras a una disciplina, lo primero que te encuentras es que ahí hay una variedad también de miradas o perspectivas que llamamos teorías, modelos teóricos y conceptos y autores. Entonces, cuando tú estudias, por ejemplo, sociología, no vas a tener solamente una mirada sociológica, sino que vas a entrar a teorías y a corrientes teóricas que incluso pueden ser contradictorias. Entonces, ahí se abre una variedad de miradas. Bueno, otro objetivo pedagógico crucial es pasar del pensamiento concreto al pensamiento abstracto. ¿Por qué? En el sentido común, mucha gente piensa que realmente lo importante es lo práctico y lo concreto. Que lo teórico, como que así a fuerzas, porque me piden hacer un examen donde me van a preguntar conceptos, pero lo que realmente importa es lo práctico. Bueno, yo les voy a decir por qué esa es una idea incorrecta, especialmente para la educación superior. La razón principal es porque el mundo, y el mundo incluye lo natural y lo social, es una realidad donde todo está mezclado. En el mundo real, todo existe al mismo tiempo. En este lugar, en este momento, hay una arquitectura, porque estamos dentro de un inmueble, hay seres vivos, seres biológicos, hay seres sociales, hay profesionistas de ciertas disciplinas o especialidades. También podríamos decir que hay estratos socioeconómicos, hay clases sociales. Entonces, lo que estoy diciendo es que aquí está todo. Y lo que diferencia la comprensión y la mirada del mundo y te permite clarificar es adoptar una perspectiva donde tú pones por delante conceptos, categorías que son abstractas. Tú tienes que hacer abstracción. Por ejemplo, también podría ser que aquí adoptáramos la mirada, por ejemplo, de un dibujante o de un artista.
Entonces lo que le importa ya no es las clases sociales a las que pertenecen estas personas, o si son hombres o si son mujeres. Si tienes que dibujar este espacio, es decir, convertir un espacio que es tridimensional en un plano, importan cosas como poner atención a la perspectiva, al punto de fuga, a los planos, entender el concepto de punto de fuga y darte cuenta si aquí hay uno o varios puntos de fuga, que son conceptos esenciales para convertir un espacio tridimensional en un plano, cuando lo vas a poner en papel, en dibujos. Y lo mismo podría decirse si adoptamos una perspectiva psicológica o económica o sociológica o tal. Entonces, eso significa pasar de lo visible a lo inteligible. Lo visible lo tienen ya todos, y no solamente los seres humanos. Todas las especies biológicas que tienen el sentido de la vista, incluyendo muchos insectos y todos los mamíferos y las aves y los peces, ven, pero no para todos es inteligible el mundo. Hay que pasar de lo complejo a lo simple. Lo complejo es lo que acabo de decir, que aquí está todo mezclado. Entonces, hay que simplificarlo para entenderlo. Y para entenderlo y simplificarlo necesitas abstraer. Abstraer es decir, si lo voy a ver desde una perspectiva económica y quiero caracterizar a esta población, entonces no me importa la arquitectura del lugar, ¿sí? No me importan los colores, no me importa la perspectiva en el sentido del diseño gráfico. ¿Sí? Haces abstracción de cosas que no interesan y te enfocas en las que sí interesas y entonces lo lees y lo explicas, ¿sí? Lo interrogas también desde ese lado. También significa pasar de lo sensorial a lo conceptual. ¿Por qué? Porque lo sensorial igual es algo que todos tienen, todos los seres vivos tienen órganos de los sentidos, tienen vista, olfato, oído, tacto, etc. Nuestro reto es pasar de lo sensorial a lo conceptual. Es decir, que para ejercer tus órganos de los sentidos no necesitas ni siquiera escolaridad, no digamos universitaria, no necesitas ir a una escuela para ver, oír, sentir, oler el mundo. El reto realmente es convertir esos registros sensoriales que todo ser biológico tiene en expresiones simbólicas, conceptuales, y todo eso se expresa con lenguaje. Y finalmente necesitamos hacer que la gente pase del caos al orden. ¿Cómo pasas al orden? Haciendo precisamente un discurso, una exposición, una explicación, una narración que tenga sentido, que te permita inteligir. Bueno, eso es pasar del pensamiento concreto al pensamiento abstracto. Para eso sí se necesita la escuela, para eso sí se necesita desarrollar un lenguaje también avanzado, claro, elocuente, etc. Voy a poner un ejemplo de algo que he hecho con la inteligencia artificial. La semana pasada, saliendo de clases en el segundo piso de un edificio de aulas, me paré en el pasillo y vi esa escena y dije, ¡ay, qué bonita está la mañana! Y tomé una fotografía. Esa es la foto real de uno de los jardines de la UAM, Universidad Autónoma Metropolitana. Y entré a una inteligencia artificial que se llama Claude. Subí la imagen y le di este prompt, que en ese caso, por razones experimentales, se lo di en inglés y hice otros ejercicios en español. Pero le dije, traduciendo a español, analiza esta foto desde 3 perspectivas que tú elijas. Usa conceptos relevantes para cada una y cita las fuentes. Y Claude me contestó como en 3 segundos lo siguiente. Analizaré esta foto desde 3 perspectivas distintas. Diseño ambiental, comportamiento social y arquitectura educativa. 1. Perspectiva del diseño ambiental. Este espacio ejemplifica lo que William White llamó espacios sociales en su investigación sobre la planeación urbana. El diseño incorpora elementos clave de un campus universitario exitoso. Por ejemplo, opciones para sentarse flexibles, tanto bancas formales como áreas informales de pasto. Líneas claras de visión para la seguridad y la conexión social. Vegetación mezclada que incluye palmeras, pinos y plantas ornamentales que proveen sombra y valor estético. Senderos curveados que crean un flujo natural y animan a la exploración. El espacio parece seguir los principios de la teoría Prospect Refugee, o sea, del refugio prospecto o algo así, porque provee tanto áreas abiertas como espacios más protegidos cerca de árboles donde la gente puede escoger su nivel de exposición.
Y bueno, y luego me da la segunda perspectiva del comportamiento social. Solo leo el primer párrafo. El espacio muestra lo que el sociólogo Ray Oldenburg llamaría un tercer espacio, que no es ni un hogar ni un lugar formal de trabajo o estudio, sino un ambiente social casual. Y luego da la tercera perspectiva, arquitectura educativa. El diseño refleja las tendencias arquitectónicas de un campus moderno. Por ejemplo, la integración de espacios de aprendizaje interiores y exteriores. Un diseño de edificios modulares con elementos repetidos. Y el uso de acentos de color visibles en los elementos de los edificios para crear interés visual y maneras de llegar, de encontrar el lugar. Bueno, yo le enseñé lo que les acabo de enseñar a ustedes, a mi grupo de estudiantes, y les di el siguiente prompt a ellos. Digan o tienen que decir, es decir, verbalizar, qué hizo la inteligencia artificial y cómo se relaciona lo que hizo con el pensamiento abstracto y con las múltiples perspectivas. Las respuestas del grupo, y hablaron ahí varios, fue repetir detalles puntuales de algunas de las perspectivas. O sea, agarraban esto y decían, sí, dijo que se usan acentos de color para darle interés al lugar. O dijo que hay formaciones de pequeños grupos de 2 a 4 personas y tal. ¿Sí? O sea, repetían algunos detalles de lo que dice ahí. A eso, en la teoría del procesamiento psicolingüístico de la lectura, le llamamos enfocarse en el nivel local y perder de vista el nivel global. Cuando tú estás leyendo un texto, ese texto tiene un nivel global, el significado global, pero muchas veces la gente que es inexperta en la lectura se enfoca solo en pedacitos puntuales, en detalles, pero nunca te dice en global qué significa o qué está haciendo ese texto. Bueno, aquí escribí una síntesis de lo que yo digo que hizo la inteligencia artificial. 1. Respondió puntualmente al prompt que yo le di. Es decir, no se desvió a otros temas, ni empezó a contar anécdotas, ni se anduvo con rodeos. Eso es lo que típicamente hace la mayoría de la gente. Aunque haya una lectura de por medio, no hacen alusión al texto de la lectura, sino que empiezan a hablar de anécdotas e historias personales y se pueden desenrollar ahí 1 hora, media hora y no regresan al texto. No te dicen en ningún momento, el texto aquí en la página tal, en el tercer párrafo, dice esto. Por lo tanto, yo digo aquello. Se desconectan, se desvían. Número 2. La IA eligió las 3 perspectivas y las declaró explícitamente al inicio. Igual, no anduvo con rodeos, dijo lo que se le pidió. 3. Leyó en el sentido de que describió la imagen y fundamentó su interpretación en esa lectura. O sea que no se puso a hablar tampoco nada más de los puros conceptos y teorías, sino que para cada uno te iba diciendo, sí, porque en la imagen se observan, por ejemplo, grupitos de personas que están sentados, unos de 2 personas, otros de 3, otros de 4. O veo que ahí hay árboles de 3 tipos, pinos, palmeras y tales. O veo que los edificios tienen unos colores, tal. O sea, está tomando en cuenta la información visual, los datos llamaríamos en la investigación. Y su lectura se fundamenta en esos datos. Eso se le llama interpretaciones fundamentadas. 4. Expuso en forma organizada su análisis. Hizo una pequeña introducción donde declaró el objetivo y los elementos que iba a usar. Lo desarrolló, dio las 3 perspectivas con sus conceptos apropiados. Hizo una pequeña conclusión, que ya no la leímos aquí, pero donde hace una inferencia de decir, parece ser que esa es la imagen de un campus universitario, que tal y tal, donde se aplicaron estos conceptos. 5. Usó un lenguaje apropiado para nombrar, describir y conceptualizar lo observado. En suma, lo que hizo la IA es un ejemplo perfecto de un pensamiento conceptual y abstracto. Y a eso es exactamente a lo que se le puede llamar un pensamiento inteligente. Ahora, yo le he pedido una variedad de cosas desde el año pasado a la IA, como analizar datos usando teorías específicas. Aquí yo le di a elegir, tú elige 3, pero en otras ocasiones yo le he dado la teoría. Analízalo desde tal teoría, o desde tal concepto, o desde tal autor, y he subido no solo imágenes, sino textos también. Y también lo he hecho oralmente, porque también uno puede hablar y te contesta.
También le he pedido resumir textos complejos, como por ejemplo de Gramsci, de Max Weber o de Marx y de otros, y los resume súper bien. Dialogar hasta obtener la respuesta precisa. Y bueno, una de las cosas que he llegado a hacer también es pedirle la definición de literacidad de Gregorio Hernández, o sea, mi definición. Y así, en 3 segundos me ha dado, por ejemplo, esta definición que dice: el trabajo de Gregorio Hernández sobre literacidad está profundamente enraizado en el contexto social y en las estructuras políticas. Argumenta que la literacidad no es solo la habilidad de leer y escribir, sino una práctica fundamental de voz y de ciudadanía. Su perspectiva enfatiza que la literacidad implica la libertad de hablar, actuar y hacer decisiones acerca de la vida de uno mismo, etc. Entonces les puedo decir que efectivamente eso es lo que está expuesto en un libro mío que está en inglés, por eso me lo contestó en inglés. ¿Qué es entonces lo inteligente de la inteligencia artificial? Yo opino lo siguiente: la IA habla, porque literalmente habla, es decir, habla y además entiende el habla de los humanos. Si yo le hablo, entiende, aunque tenga acento chilango. Y aunque le hablo en español, o si le hablas en inglés, o si le hablas en un montón de otros idiomas, te entiende. Lee, si le das un texto, una imagen, lo lee. Escribe, y además lo hace en múltiples idiomas. Por lo tanto, combina la lengua natural y la lengua artificial, porque además no solamente lee y escribe lenguaje natural, sino lenguajes de programación. Entiende textos largos, y aquí es conveniente traer a colación un artículo súper importante que se llama All You Need Is Attention. Es lo que llaman en inglés un paper, un artículo científico que se publicó creo que en 2016 o 2017, y que fue el parteaguas, el que dio la clave de cómo lograr por fin, después de toda la historia de la humanidad, que una máquina procesara el lenguaje humano. En mi opinión, el hito realmente, lo que está marcando una revolución científico-tecnológica con la IA, es que por primera vez se logró que una máquina entienda el lenguaje humano a nivel semántico. A nivel sintáctico ya se había logrado un poco, pero la semántica de la lengua es muy compleja. Entonces ya lo entiende, te entiende y te contesta razonablemente. Eso nos dice también, nos deja ver, como les decía hace rato, que cuando se inventa algo, uno entiende cómo funcionamos nosotros, nos deja ver algo que ya sabíamos o intuíamos, pero ahora con más claridad, que el lenguaje humano es el sistema más complejo. Es súper complejo, lo que llamamos la lengua natural de los humanos. Tan complejo que ni con todo el ejército de científicos y gente brillante en los últimos 3 siglos se había logrado que una máquina entendiera el lenguaje y produjera lenguaje. Bueno, otra cosa que hace inteligente a la IA es que razona. Razona significa que categoriza, jerarquiza, diferencia lo general de lo específico, hace razonamientos del tipo sí, entonces, etc. Y lo hace desde múltiples perspectivas. Otro elemento que hace que la IA sea inteligente es que memoriza, tiene memoria. Si tú estás dialogando, literalmente se acuerda de lo que dijiste hace 5 minutos, hace 20 minutos, etcétera, etcétera. Y tiene memoria de corto y de largo plazo. A eso se le llama en el lenguaje técnico context window o ventana de contexto. Es otro de los hitos. Y se está avanzando ahorita rapidísimamente hacia una ventana de contexto infinita. Infinita significa que va a tener una memoria infinita. O sea que ya no solo se va a acordar de los últimos 20 minutos o 3 días. O sea que si tú entras dentro de medio año a un chat que tuviste, se va a acordar. No le vas a tener que recordar, hace medio año estuvimos hablando de tal cosa. Y lo mismo no solo con los chats individuales, sino todo el corpus de información que existe en la internet, ¿no? También podría decirse que la IA conoce y sabe. Conoce. Si tú le preguntas de psicología, sabe de psicología. Si le preguntas de economía, sabe de economía y de lo que sea. Eso es gracias a algo que en lenguaje técnico llaman LLM, Large Language Models, ¿sí? Que básicamente es tener una base inmensa de lenguaje, ¿sí? Y multimodela, o sea, percibe, entiende, produce texto multimodal. Entonces, en resumen, yo diría que la IA es inteligente porque aprende, habla y piensa.
O sea, aprende y habla, y eso es a lo que le llamamos pensar. La capacidad de aprender y la capacidad de hablar. Hablar es una manera sintética de decir hablar, entender el habla, leer y escribir. ¿Cómo lo hace? En términos técnicos, gracias a algo que llaman ahora redes neuronales profundas, que básicamente son capas de neuronas. Tiene una capa de entrada, unas capas intermedias y una capa de salida. Por ejemplo, la entrada leyó la foto que yo le subí y luego usa capas intermedias para ir leyendo y decir, esas son personas, esas son plantas, eso es arquitectura, y luego utiliza otra capa para decir, según la teoría de fulano de tal, entonces eso significa tal cosa, y según la segunda teoría significa tal cosa y tal y tal. Es otra manera de representar eso, ¿no? Lo que también llaman el aprendizaje de la máquina. Ahora, ¿cuál es el problema número uno con la inteligencia natural? No la artificial, sino la natural de nosotros. Que generalmente no tenemos múltiples capas, sino una. Por eso puse esa, que solo tiene una en medio. Y esa una, en la mayoría de los casos, es solamente el sentido común, la experiencia vivida. No es que esa sea mala, pero sobre todo en a nivel universitario, esperamos que la gente pase de su capa de sentido común, de su experiencia de haber vivido en una colonia, de una familia que son vendedores ambulantes o lo que sea, a que le agregue una capa donde ya use una teoría, conceptos de su carrera, ¿no? De la arquitectura, de la medicina, de la antropología, etcétera, ¿sí? Y procese, o sea, que vuelva a ver lo mismo, pero lo vea ya con ojos de arquitecto, ingeniero, etcétera, etcétera. La lectura se supone que cada libro, cada materia que se cursa, cada teoría que se estudia, cada historia que se escucha en la escuela, debería pasar a convertirse en una capa neuronal, ahora usando la analogía de la IA hacia nosotros. O sea que esta, que solo tiene una, debería convertirse en esta que tiene tres, pero en realidad, no sé si lo sepan, pero actualmente la IA tiene cientos y cientos de capas de neuronas, no una, ni dos, ni tres, ¿sí? Bueno, eso debería pasar con los humanos cuando leen y escuchan y toman horas y horas y horas de clases y leen textos de las clases, pero no está ocurriendo eso, no está ocurriendo. Como se los acabo de decir, les pregunto a mis alumnos de cuarto año de la carrera sobre conceptos elementales de la comunicación y no lo saben. ¿Por qué? ¿Por qué no pasa eso? Si me permiten, voy a cerrar aquí con dos explicaciones posibles. Uno, por algo que en otros terrenos, que no son la academia propiamente, llaman una ley del aprendizaje. Uno de esos terrenos es la gente que aprende artes, especialmente música o deportes o actividades que involucran el uso del cuerpo. Esa ley dice, aprendemos lo que entrenamos. Y al cerebro no le importa si lo que entrenas lo hiciste bien o mal, igual lo aprende. Eso significa que si, por ejemplo, tú estás aprendiendo a tocar el piano y te sale mal, y lo vuelves a hacer mal, y lo vuelves a hacer mal, y lo haces 1000 veces mal, el cerebro, eso se va a grabar. Entonces, ahí te ultra recomiendan todo el mundo que lo hagas una vez despacito, y si te sale mal, lo hagas más despacito, y si te sale mal, lo hagas más despacito, hasta que te salga bien, y luego lo vuelves a repetir despacito. Y así te vas entrenando que te salga bien despacito. De manera que el cerebro vaya construyendo las asociaciones neuronales, que eso es lo que se crea, pero con la ejecución correcta. Y aquí entra esta idea, ¿no? Para aprender algo que es complicado o difícil, tienes que practicar. Lo que en deporte se llama entrenar. ¿Sí? Eso no lo aprendes de una sola vez. El problema es que acá en el sistema educativo no practicamos y no entrenamos. ¿Sí? Pasamos años y clases, materias, semestre tras semestre, pero solamente hacemos lo que los alumnos llaman ver el tema. ¿Ya viste el tema? Sí, ya vimos el tema. Ya lo vimos, lo viste una vez y ya. Y no se entrenó. Y miren, yo tengo aquí este videíto. Muchas veces tomo videos de los que yo llamo acróbatas de semáforo, que ahora hay muchos en Ciudad de México. Fíjense, quiero hacerles notar lo complejo que es esto. Está malabareando 3 machetes y luego, sin soltarlos, agarra un balón y lo empieza a girar en una mano.
y pone un machete en su nariz y con la única mano que le queda suelta sigue malabareando los otros 2 machetes. Esa es una coordinación increíblemente difícil de movimientos. Requiere una precisión y un dominio del cuerpo para hacer eso, para equilibrar las 3 cosas y además de otro montón de cosas, como que tiene que estar pendiente de que no lo atropellen y que ya se va a poner el siga y dejar las cosas e ir a recoger dinero. Bueno, en todo lo que se estudia en la universidad es igual de complejo, nada más que es una complejidad de tipo lingüística y conceptual. Pero igual uno tiene que coordinar cosas. Tienes que coordinar, así como él está equilibrando el balón, malabareando los machetes, equilibrando otro machete en su nariz. Uno tiene que equilibrar los conceptos teóricos, los conceptos intermedios o categorías intermedias, los datos empíricos que estás tomando, ya sea de la muestra de sangre que le tomaste al paciente o un registro de observación etnográfica o una entrevista, etcétera, etcétera, y coordinarlo con la teoría que vas a usar, los conceptos que vas a usar, la descripción, la narración, la exposición, la argumentación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, tampoco es que sea una cosa del otro mundo, no es cosa de extraterrestres. Muchos lo hacen y lo logran y lo aprenden, nada más que en la mayoría de los casos no se logra porque no se entrena lo suficiente. Pasas al siguiente tema, al siguiente tema, al siguiente tema, a la siguiente lectura. ¿Cuál sería el papel del docente entonces? Para mí, un docente debería tener 3 funciones principalmente, que yo le llamo inspirar, modelar y enseñar. Y puse esta foto intencionalmente que tomé hace rato por la siguiente razón, para ilustrar lo mismo. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué este tipo de bailes regionales, folclóricos, lo hacen también tanta gente? O sea, aquí en el estado de Veracruz mucha gente baila este tipo de bailes y lo hace muy bien. Lo hace tan bien que la mayoría del público les aplaude. Y les aplaude fuerte y sinceramente. Entonces, aquí cierro. Es una interrogación que deberíamos hacernos todos los que estamos en educación. ¿Por qué sí se puede aprender tan bien y tanta gente una actividad como esta, pero no las otras que se enseñan en la universidad? La respuesta es porque hay un contexto social en donde esto es importante y esto se enseña de maneras en que el aprendizaje y la enseñanza funcionan. ¿Cómo se logra? De la misma manera que el malabarista lo aprendió. Y lo sé porque yo veo a los malabaristas entrenando horas y días y días y días y días hasta que les sale. Exactamente igual estas personas lo aprendieron. No les salió bien a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera. Pero ahora no son 3, ni 10, ni 20, o sea, por lo menos unos 40,000 personas, si no es que muchas más, en el estado de Veracruz, que pueden hacer esto, y muy bien. Entonces hay que romper, me parece, esa distinción que hacemos entre cómo aprende la gente cosas que no son de la escuela y cómo queremos que aprendan cosas que sí son de la escuela. Pero realmente el punto clave ahí son los maestros. Si los maestros no inspiran, no modelan ellos mismos lo que quieres que aprendan los alumnos y no te enseñan con detalle, ese detalle es lo que te dicen ahora los maestros que te están enseñando piano. Hay miles de videos en YouTube donde gente que son ya concertistas se toman el trabajo de, con toda paciencia, decirte, mira, te voy a enseñar cómo lo hago yo, y lo hacen despacito, y te lo explican, y te dicen, ahora hazlo tú, otra y otra y otra y otra y otra vez. Bueno, quisiera poner aquí la última, y les agradezco mucho su atención. Gracias.